Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio de ISLM de economía abierta con tipo de cambio flexible y con el matiz de que hay movilidad imperfecta de capitales. El primer ítem de este ejercicio nos pide explicar e interpretar las ecuaciones que describen esta economía, los parámetros que tiene y definir cuáles son las variables endógenas y cuáles son los parámetros exógenos. Vamos viendo ecuación por ecuación. Primero tenemos la clásica ecuación que nos describe la demanda agregada en una economía separada por sus componentes. El consumo, la inversión, el gasto de gobierno y las exportaciones netas son igual al producto de la economía. Luego, la ecuación que describe al consumo lo describe como una fracción. Este parámetro C representa la propensión marginal a consumir, que va entre 0 y 1, una fracción del ingreso disponible, que es el ingreso menos la parte del ingreso que el gobierno se lleva en impuestos o taxes. Por eso se representa con una letra T. Luego, este componente se reemplaza posteriormente aquí. Luego la inversión se define como la inversión autónoma, la inversión que no depende de la tasa de interés, menos un parámetro beta que representa la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés. Esto se ve que la inversión depende negativamente de la tasa de interés, pues la tasa de interés representa el valor del financiamiento, del crédito, que es necesario para hacer inversiones en un momento dado. Entonces depende negativamente. Luego, la ecuación de las exportaciones netas, podemos recordar que las exportaciones netas son igual a las exportaciones menos las importaciones. Y tenemos esta forma funcional, en tanto las exportaciones dependen positivamente del tipo de cambio y también van a depender positivamente de la tasa de interés internacional, o sea, del producto internacional. Esto es, si el tipo de cambio se aprecia o cae, van a hacerse menos competitivas las exportaciones. Y si el tipo de cambio se deprecia o sube, se van a hacer más competitivas las exportaciones y por lo tanto van a subir. Entonces la relación entre el tipo de cambio y las exportaciones es positivo y del mismo modo es negativo con las importaciones, por la misma lógica. Ahora, ¿cuál de estos efectos va a primar? Va a depender de la especificación de estas formulaciones y en particular de las condiciones de Marshall-Lerner, pero para este ejercicio en particular vamos a presumir que el efecto del tipo de cambio sobre las exportaciones netas va a ser positivo y va a estar representado por este parámetro alfa. Pero recalco que hay dos efectos, uno a través del lado de las exportaciones, que van en el mismo sentido, y otro a través de las importaciones, que va en el sentido opuesto, y va a depender de otras cosas. En general, evaluar si es que ese efecto efectivamente es positivo o negativo. Pero para este modelo vamos a asumir que es positivo y está representado en el parámetro alfa. Y luego MI va simplemente porque las importaciones que van a depender del ingreso, en tanto mientras más aumenta el ingreso, va a aumentar la demanda por importaciones. Por lo tanto, mientras aumenta el ingreso, aumentan las importaciones y disminuyen las exportaciones netas. Y por eso se representa la sensibilidad de las exportaciones netas al ingreso es negativa y se representa a través del parámetro M. Luego, la ecuación del flujo de capitales es lo que caracteriza este ejercicio versus un ejercicio de ISLM de economía abierta Mundell-Fleming clásico. En tanto tenemos movilidad imperfecta de capitales y esta movilidad de capitales va a depender de la brecha de las tasas de interés local con la tasa de interés internacional. Aquí podemos ver que si la tasa de interés local es mayor que la tasa de interés internacional, entonces los capitales internacionales van a querer venir al país para aprovecharse de esta mayor tasa de interés y por lo tanto va a haber un flujo positivo de capitales que va a depender de la brecha y de un parámetro que aquí lo denominamos como V. En cambio, si fuera mayor la tasa de interés internacional que la tasa de interés nacional, los capitales locales querrían irse de este país para
perseguir estos mayores retornos que se pueden encontrar en el exterior, y nuevamente el parámetro que denota esa sensibilidad es el parámetro V. Y por último, esta ecuación que tenemos aquí representa una LM. No estamos en este modelo denotando en un principio por separado la oferta de dinero y la demanda por dinero, sino que ya dejamos enunciada la curva de la LM aquí. Habiendo descrito todos los parámetros y todas las ecuaciones que representan esta economía, podemos decir cuáles son las variables que son endógenas y cuáles son las que son simplemente parámetros del modelo. Las variables que son endógenas y que vamos a determinar a continuación, despejándolas en unas ecuaciones contra otras, son la tasa de interés local, el tipo de cambio y el ingreso. Y vamos a ver a continuación cómo es específicamente que estas se despejan en una economía abierta con tipo de cambio flexible y movilidad imperfecta de capitales.